En 1916, en medio del proceso revolucionario, fue aprobado el artículo 3 de nuestra Constitución que establecía que el Estado impartiría una enseñanza libre y laica, al igual que la educación privada en los niveles primaria, elemental y superior. El pasado 28 de agosto dio inicio un nuevo ciclo escolar en nuestro país que estuvo envuelto en dimes y diretes por las propuestas que los nuevos libros de texto gratuito marcan dentro del nuevo sistema educativo que pretende poner en práctica la Secretaría de Educación Pública. Sobre este tema conversaremos el día de hoy en El Desfiladero, este nuevo espacio en Canal 11 para discutir de los temas coyunturales más allá de la urgencia que a veces nos exigen las redes sociales para poder tener una opinión. Aquí conversaremos el día de hoy con Vanessa Romero, abogada y maestra en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y por University College London, que se desempeña como abogada y analista. También nos acompaña Sebastián Guevara Cota, licenciado en Ciencia Política por el ITAM y maestro en Políticas Públicas de Educación por la Universidad de Stanford. Es directivo en la Universidad de la Libertad y profesor de asignatura en el ITAM. Yo soy Ezra Alcázar, esto es El Desfiladero. La educación en México ha sido un tema más que recurrente en la discusión pública de este 2023. A finales de 2022 se anunció el cambio de la cabeza de la Secretaría de Educación Pública, y fue Leticia Ramírez, actual secretaria, quien llegó a defender e impulsar lo que sería la nueva escuela mexicana para el ciclo escolar 2023-2024, lo cual atrajo muchas críticas y noticias falsas. La nueva escuela mexicana es un enfoque educativo que busca transformar el sistema educativo en México, implementando cambios significativos en la forma en la que se enseña y se aprende. Esta nueva propuesta se basa en principios fundamentales como la inclusión, la equidad y la participación activa de los estudiantes. Con este nuevo enfoque educativo se sumaron nuevos libros de texto, que tienen el objetivo de cultivar valores esenciales que forman ciudadanas y ciudadanos responsables y comprometidos con la sociedad. Los nuevos libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023 y 2024 incluyen el libro de Saberes y Pensamiento Científico, 2 libros de lenguajes y múltiples lenguajes, un ejemplar de ética, naturaleza y sociedades, el libro de lo humano y lo comunitario, nuestro libro de proyectos y una guía para docentes titulada Un libro sin recetas para la maestra y el maestro. No obstante, los libros fueron atacados desde diferentes frentes por varios errores y por no pocas noticias falsas que los calificaron como libros comunistas, y hasta libros de hechicería por tener entre sus páginas una leyenda en su sección de múltiples lenguajes. Para cerrar el año llegaron los resultados de la prueba PISA, realizadas en 2022, donde los estudiantes mexicanos obtuvieron las calificaciones más bajas en matemáticas, lectura y ciencias desde 2009. Esto trajo una serie de críticas enormes que atribuían los resultados a las implementaciones del nuevo programa educativo y los nuevos libros de texto gratuito. Sin embargo, la prueba fue hecha antes de que el nuevo programa educativo se echara a andar. Al día de hoy, solamente Coahuila se resiste a la distribución de los nuevos libros de texto gratuito. Pero, ¿cómo está la educación en nuestro país? ¿Dónde hay que poner la mirada y hacia dónde deberíamos de ir? En El Desfiladero conversamos con 2 expertos sobre los nuevos libros de texto gratuito y la propuesta de la nueva escuela mexicana. ¿Qué nos espera? Y hablando de los libros de texto gratuito, ya pasó la emoción, ya tenemos los libros, muchas de las personas en sus manos. Y a mí me gustaría iniciar preguntándoles si ustedes ya los vieron, si ya los pudieron leer, qué encontraron en ellos, qué pros les encontraron, qué contras, ¿no? Los libros, yo me dedico al mundo editorial y pues todos sabemos, tienen siempre errores, es inevitable que existan. Entonces, ¿ya los pudieron ver? ¿Qué encontraron en ellos? Quien quiera puede arrancar. A ver, te cuento que ya los vi. Yo no tengo hijos todavía, afortunadamente, pero bueno, derivado de un esfuerzo de la SEP, pues ni siquiera un esfuerzo, de un cumplimiento normativo por parte de la SEP, pues fue que tuvo que liberar un portal web a través del cual uno podía consultarlos, y gracias a eso puede consultarlos. Efectivamente, como bien señalas, tienen pues algunos errores como cualquier libro, sobre todo en infografías que pudimos ver mucho circulando en redes sociales, pero en términos generales lo que yo encuentro es un método novedoso, sobre todo pues contrastándolo con lo que yo estudié, con lo que yo me preparé. Es totalmente nuevo y pues de inicio, si a mí me causa
pues conflicto, me causa extrañeza. Puedo entender por qué hay muchos padres de familia, por qué a muchos analistas, inclusive pedagogos que no fueron educados conforme a ese sistema, pues les causa extrañeza. Una vez que me he informado de cómo funciona este nuevo sistema, pues la nueva escuela mexicana, cuál es el método pedagógico que siguen, pues los puedo ver que cada vez más con menos extrañeza y comprender mejor el método. Muy bien, pues de mi lado yo concuerdo en el sentido de que sí es algo muy novedoso, es una forma muy diferente de enseñar a como estamos acostumbrados y creo que todos tenemos razón en exigir mejor educación de la que nosotros obtuvimos generacionalmente. Entonces está bien exigir un cambio, pero yo sí encuentro algunos temas que no son errores, llamemos de estilo, de ortografía, de sintaxis, sino que son errores de fondo, o sea que no es nada más de corregir en la siguiente edición, ¿no? Sino que creo que hay problemas de fondo pedagógicos y de contenido serios. Pero algo que creo que es todavía un poco más importante y que creo que vale la pena hablar sobre esto, es que en realidad en México, pues todos sabemos, como les mencionaba, ¿no? La verdad es que la educación en México nunca ha sido buena, nunca ha sido de calidad, pero agréguenle el factor pandemia y de verdad estamos en una situación muy indeseable en términos del aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces tenemos muchas crisis, por ejemplo, la crisis de los aprendizajes, el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes y también el abandono escolar, ¿no? Que no sabemos todavía cómo recuperar a los estudiantes que en pandemia abandonaron el sistema. Entonces yo creo que estos son los temas principales del sistema educativo, como los temas críticos, y en realidad lo menciono porque no existe ningún diagnóstico serio en México que diga que el gran problema educativo está en los libros de texto gratuitos. Entonces yo creo que estos libros, está bien que lo platiquemos, pero creo que no estamos atacando los temas principales y que no estamos ante, digamos, la gran reforma atendiendo los grandes problemas educativos de México. Sí, ahí yo, estando en principio de acuerdo contigo que existen muchos problemas educativos de México que no provienen ni de esta administración, es más, ni de la pasada, pues conocemos toda la reforma, la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto, que más bien fue una reforma laboral, no una reforma educativa, y que un poco agarrándose de eso fue que esta administración reforma el tercero constitucional, crea este nuevo modelo de escuela mexicana. Yo ahí te contestaría, yo no creo que exista en el mundo un mecanismo, un método pedagógico que no encuentre limitaciones. Yo creo que esos errores, pues podemos platicarlos si quieres puntualmente, esos errores que uno puede encontrar en todo método pedagógico son replicables en todos los países en los que se implementan. Y estoy de acuerdo contigo en que los problemas educativos en el país, qué bueno que estamos hablando de esto ahorita, quizá por el pretexto de los libros de texto, quizá por el pretexto del nuevo modelo educativo, pero sí, yo creo que van mucho más allá. Son temas de infraestructura, de capacitación al magisterio, que no creo que la administración pasada haya encontrado la solución y tampoco esta, ¿no? Yo creo que es un reto que deberá asumir la siguiente administración, pero partiendo de algo ya implementado. Si considero un logro de esta administración haberse aventado el tiro de emitir un nuevo plan de estudios y nuevos libros de texto, aun cuando es un tema que conocemos altamente impopular, sobre todo en las clases medias, ¿no? Porque sabemos que históricamente ese ha sido el tema en las clases medias, proteger la educación de sus hijos, y que protegiendo esta administración su ideología se haya aventado el tiro de emitir esa modificación educativa, ¿no? Me encantan estas mesas que casi se moderan solas, ¿no? Porque obviamente saltamos, eso habla también de que tenemos invitados muy inteligentes, porque el tema no son los libros de texto, efectivamente es el nuevo modelo educativo, y ahí yo creo que propusiste, Sebastián, desde hace rato algo muy interesante, ¿no? Y que lo estábamos llevando muy bien. La cosa es, después de esos problemas que enfrentamos con la pandemia, de una educación que en los últimos años no ha dado mejores resultados, y no sé si necesariamente por la pandemia, no es esperanzador cambiar a este nuevo modelo. Pues mira, en realidad lo que están haciendo otros países no es el cambio curricular, sino la reducción curricular. Que en ese sentido es reducir a los aprendizajes imprescindibles y dar atención focalizada como tutorías, ¿no? Educación remedial.
Esa es una práctica común en países post-pandemia, como una estrategia, digamos, habitual, ¿no? Pero el problema aquí es que en vez de limitar los contenidos y dejar que los docentes se concentren en estas habilidades imprescindibles, ¿no? Con aprendizajes imprescindibles, les estás cambiando la forma de enseñanza y estás cambiando también los contenidos y además sin la capacitación necesaria. Que eso sí creo que es uno. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos es sensacional. Y así está bien como deberíamos enseñar. Pero, por ejemplo, llegar y sin la capacitación necesaria, sin tener esa formación, saltar a eso es complicado para el docente. Yo creo que ahorita, en estas primeras 2 semanas de clase, va a haber docentes que están batallando para ajustarse. Obviamente esto se puede corregir, pero lo que quiero decir es que la falta de planeación de una estrategia, de un cambio tan radical como este, podría complicar, ¿no?, su implementación. Entonces hay algo ahí ausente que es considerar a los docentes y cómo lo van a implementar. La Secretaría de Educación Pública habló de que se habían reunido con los profesores, ¿no? Entonces, yo no sé, Vanessa, desde tu punto de vista, ¿ha tenido o ha creado o se ha hecho más democrática la forma en que la SEP trabaja con la comunidad estudiantil, pensando en profesores, en maestros, o fue una decisión unilateral? Derivado de diversos amparos que interpusieron en contra de varios procesos relacionados con los libros, primero la impresión, después la distribución de los mismos, sobre todo la Unión de Padres de Familia, es que la SEP fue liberando a cuentagotas información relacionada con la elaboración de este plan de estudios y de los libros de textos. Yo ahí coincido contigo que hay un problema importante en la implementación, tanto en la implementación del plan de los libros como en la capacitación a los maestros. Porque de últimas, esta modificación de cambio del método pedagógico cambia totalmente el rol del maestro, porque ya no es un maestro, sino un guía, pues como lo conocíamos antes como el método Montessori, que es mucho más orientado a proyectos. Entonces, sí considero que ahí hay un hueco tremendo. Por lo que hace a las consultas que dice la SEP haber realizado, efectivamente sabemos que la realizó, pero no lo supimos de un inicio porque tuvieran un proceso tremendamente kosher y tremendamente ordenado ni transparente, sino porque pues un juez les ordenó que les proporcionaran la información y a partir de ahí proporcionaron un montón de expedientes con firmas de profesores, con firmas de docentes, de alumnos, de padres de familia, pero es verdad que no sabemos si el procedimiento se cumplió cabalmente y pues, si todo el país estuvo representado en esos grupos de consulta, ¿no? Claro, y ahí el tema de las consultas es que la Secretaría de Educación toma la decisión de resguardar la información sobre las 5 consultas. años. Exacto, Sí. que eso es algo que yo no termino de entender, porque si esas consultas sucedieron, que yo sé que sucedieron, por ejemplo, yo llegué a participar en una de ellas, pero ¿por qué no podrías revisar ese contenido, ¿no? No entiendo, por ejemplo, si es un proceso más democrático que los anteriores, ¿por qué no podría ser más transparente al respecto, ¿no? Sí. Sí, yo sin avalarlo, por supuesto que no me parece democrático la reserva de información así porque sí. Yo creo, así me lo explico, es que hubo errores de implementación de inicio y para la administración era un proyecto tan importante que no podía dejar cabos sueltos que le pudieran tirar a través de mecanismos jurisdiccionales, que sabemos que es como la oposición ha ido tirándole los proyectos más importantes a esta administración, ¿no? De nuevo, sin apoyar esa medida. Necesitamos una nueva educación, eso es claro. Ya se arrancó, ya hay una cosa que se llama la nueva escuela mexicana, que tiene nuevos libros de texto, que en algunos lugares ya llegaron esos nuevos libros. Eso es lo que hay. ¿Qué sigue? ¿Por dónde? O sea, hasta ahora estamos coincidiendo en todo, casi en todo en esta mesa. La cosa es hacia dónde tenemos que ir, es con lo que tenemos. Pues yo te puedo dar una respuesta desde un punto de vista jurídico porque tenemos muchísimos procesos judiciales abiertos y yo creo que tú puedes proporcionar una más hacia lo educativo porque efectivamente creo que estamos de acuerdo en los puntos más centrales. Desde un punto de vista jurídico estamos casi que en un limbo porque tenemos por ahí estados que están con una suspensión porque
iniciaron una acción de una controversia constitucional, y luego tenemos particulares amparados que ellos en lo individual no pueden, pues sus hijos no pueden recibir los libros. Entonces por ahí tenemos parches por toda la República de gente que no va a recibir los libros o los va a recibir tarde, y entonces el plan educativo no se les aplicará de la misma forma. Entonces yo creo que ahí el derecho está un poco rebasado y se va a tener que encontrar una solución política con cada uno de los gobernadores para que se implemente de forma homogénea, y ahí sí, una vez aplicado de esa forma, tendrá que venir la solución educativa. Sí, mira, y entrando al tema jurídico, el procedimiento adecuado para publicar los libros es que primero sacas los planes y programas de estudio y después comienzas a elaborar los libros. En este caso, por ser un proyecto prioritario, la verdad es que hubo errores procedimentales, ¿no? Entonces no siguieron la normatividad que debía. Y ya cuando publican los planes de estudio, que fue hace un año, los planes, los programas hace poco, que son dos cosas separadas. Sí. Los planes fue en 2022 y ahí había un detalle en el transitorio, que era que en el ciclo escolar 2023-2024, el que acaba de arrancar la semana pasada, iba a empezar un proyecto en donde se iba a aprobar con los primeros grados, primer grado de preescolar, de primaria, de secundaria, y los otros años iban a seguir con el planes y programas previos. Entonces, cuando ahorita estamos viendo que están distribuyendo los libros para toda educación básica, entonces no están cumpliendo con su propia normatividad del plan de estudios que ellos publicaron en el 2022, que dice que iba a ser de forma escalonada y que empezarían con los primeros grados. Entonces estamos operando con libros de texto que no están siguiendo el modelo que les corresponde, ¿no? El modelo vigente, que sería el de 2017. Si los libros de texto pues no están completamente mal, ¿no? O sea, si los hemos explorado, si nos hemos asomado, si la idea de la escuela activa, los modelos Montessori, meterle mano a todo esto, pues no está tan mal. El tema de los procedimientos al que se enfrenta la SEP, ¿no? Y que creemos tuvo varios errores, ¿no es parte de este tema del elefante reumático siempre para intentar mover algo? Alrededor de los libros de texto, me parece que podemos decir que hubo 3 grandes debates. En 2 estamos perfectamente de acuerdo. En el tema procesal, en donde hubo un error de implementación, sí, pero que ya los libros están distribuidos y nos toca subsanar de algún modo, y ahí está el elefante y siempre lo hemos tenido y nos toca solucionar, no de la forma legal, pero de la forma en la que le hagamos menos daño a los niños y que puedan aprovechar mejor pues un plan de estudios que se desarrolló. El segundo sería el tema, ya estuvo el tema procesal, el tema del método pedagógico, que también creo que estamos medianamente de acuerdo, donde si bien no es el mejor, pero todos tienen sus limitaciones, y en el que creo que pues no estamos discutiendo en esta mesa porque espero que no estemos de acuerdo con él, es en todo el aspecto ideológico del que se ha echado mano, ¿no? Y creo que eso es lo más grave, lo más grave que resalto de esta discusión en relación con los libros de texto, porque la realidad es que se ha utilizado con fines meramente electorales, políticos, y no con un verdadero interés de las infancias o de la educación de las infancias, ¿no? Entonces, todo este tema de las derechas, de la educación identitaria, de la educación religiosa, pues qué bueno que no estamos metiendo a discutir esas partes, pues si quieren lo hacemos, pero creo que esa parte ya logró la discusión pública que saliera del debate. Ya nos dimos cuenta que no hay ningún virus comunista, que hay algo positivo en separarnos del hiperindividualismo que fomentaba la educación anterior. Hay algo bueno en la educación comunitaria. Creo que esta discusión pública que fomentaron todas estas fake news nos han llevado a decantar todo eso que era irrelevante o falso en el debate. Antes de pasar a este tema ideológico, yo hacía mención a los procedimientos y al elefante, porque mi duda es si después de tantos años, ¿no?, de tener una educación pública y gratuita en nuestro país, que nos ha costado mucho trabajo que pueda mejorar, ¿no ha tenido que ver justamente con que el sistema es muy difícil de moverlo y que pues a lo mejor es mejor pedir perdón que pedir permiso? Pues yo no creo en eso, o sea, yo discrepo. Lo pongo aquí. Yo creo que tenemos estos procedimientos por algo y creo que los pudieron sacar correctamente con la planeación correcta, siguiéndolos sin ningún reto. Pero sí, yo creo que lo que quiero decir
es que los errores que encuentran en los libros no es equiparable a los errores procedimentales. O sea, no son accidentillos que van pasando, que de repente me salto la ley y de repente me salto el sistema solar o como mal. No son equiparables, ¿no? No son accidentales, y creo que minimizar estos saltos a la ley creo que sería un error de parte de nuestro análisis. No, lo pongo en la mesa porque yo creo que muchos padres y madres de familia en este momento de la discusión, ¿no? Ya se dieron cuenta que a lo mejor los libros no son comunistas o no tienen hechizos, ¿no? Ese tipo de cosas que a ellos sí les preocupaban. ¿Qué es lo que les deberían de poner atención los padres en este momento respecto a los cambios que está viviendo la educación? Porque yo no creo que quienes van a llevar a sus hijos mañana a la primaria se pongan a revisar la ley y así van a entender si la educación de su país es buena para sus hijos, ¿no? ¿Dónde tendríamos que ponerle la atención las personas comunes y corrientes? Por supuesto. A mí, por ejemplo, a mí me gusta, ahora que los padres y madres tienen acceso a los libros, y yo he hablado con ellos y con maestras y con maestros igual, y yo escucho una frase seguido sobre cómo en primero de primaria me están poniendo estos textos para los niños, ¿no? Okay. Son textos que claramente no puede leer una persona de 6 años, de 7 años. Digo, de entrada, ¿no? Pero a mí sí me gustaría ir entrando a lo que mencionaba Vanessa sobre el contenido, ¿no? El contenido, yo sí encuentro algo que me parece muy grave, y es cómo desde que anunciaron el marco curricular se habla de que existe la ciencia, pero también existen los saberes comunitarios y que son equiparables dependiendo del contexto. Eso a mí me parece grave, porque creo que abres la puerta a que relativizar conocimiento científico y además a poner prioridad a lo que no es conocimiento científico. Aquí, por ejemplo, mi preocupación es si hay comunidades en México, y las hay, donde te digan que la Tierra es plana, entonces es correcto que las niñas y los niños aprendan eso, que la evolución no existió y que nacemos hijos del maíz, entonces eso es válido, ¿no? Entre esa visión. Entonces yo creo que sí es importante enseñar cómo otras visiones del mundo conviven dentro de México, pero de eso a equipararlos y ponerlos como si estos saberes populares o comunitarios y la ciencia de verdad son equiparables dependiendo del contexto, me parece que es algo muy grave en cuanto a los niños, porque además va en contra del tercero constitucional, que es muy claro que la educación debe luchar contra prejuicios, debe fomentar educación científica. Entonces yo sí creo que ahí hay un error grave fuera de lo normativo, y creo que los padres, las madres sí van a notar que hay un tema ahí anticientífico en el contenido de estos libros. ¿Anticientífico? Sí, pues ahí yo no puedo estar de acuerdo. Eso me parece, no quisiera utilizar el adjetivo arrogante, pero me parece bastante arrogante. Entender que la forma en la que un científico ve el mundo, la forma en la que determinada comunidad ve el mundo es la misma forma en la que la tiene que ver el resto del país. A mí me parece que luchen contra los prejuicios establecidos en el tercero constitucional, precisamente reconocer la igualdad de valor de estas dos comprensiones del mundo, y creo que podemos verlo en un ejemplo. En escuelas, creo que se ve menos en México, pero en escuelas en Estados Unidos se enseña a la par el creacionismo y la evolución. A mí una me puede parecer ridícula y la otra correcta, pero ambas se enseñan con la misma validez. Y creo que eso es lo que buscan los libros de texto actuales, y es lo que creo que, contestando ahí a tu pregunta, deberían observar hoy las familias que tienen acceso a esta discusión pública y a los libros. Es cómo la educación que doy en casa no es complementaria, es también base junto con la escuela a esa misma educación, y va en línea con lo que yo siempre le he enseñado a mis propios hijos. Lo que le están enseñando a la escuela no es contrario a lo que mi casa o mi comunidad o esta colectividad le ha enseñado en el tiempo. Más bien me parece que reconoce una realidad. Bueno, en el sector privado tienes todo derecho, digamos, si tú como padre y madre, a educar en los valores que tú creas, pero el Estado no puede validar creencias anticientíficas. Eso es lo que a mí me parece un error. Y estos libros abren la puerta para eso. Que de hecho a mí lo que me hace reflexionar es si tiene sentido, al ver lo que está pasando con esto, si hace sentido que el monopolio de los libros de texto lo tenga siempre la SEP. Porque algo que de los libros de texto gratuito. De los libros de texto gratuito, sí. De estos libros de texto, el hecho de que cada sexenio pueda cambiarlos a su manera y sobre todo ver los cambios que ahorita están sucediendo en contenido, sí me hace dudar si
tiene sentido que cualquier fuerza que llegue al poder ejecutivo tenga la capacidad de cambiar a voluntad, sin contrapesos, estos contenidos así. A mí sí me parece preocupante. Y que no es algo distinto, o sea, en México y en otros países. Eso cualquier, ¿no? No, sí es distinto. No, cualquier nuevo gobierno que tiene una ideología diferente en cualquier otro país busca modificar la ideología que está impresa en sus mecanismos de educación. Eso suele pasar en otros países. En algunos sí, pero también hay otros donde se lo toman, yo creo, de una forma mucho más con visión estatal y no partidista o no gubernamental en turno, que lo que hacen es crear comités técnicos donde están diferentes fuerzas políticas, representantes del Parlamento, pedagogos, técnicos, y entonces se elaboran en conjunto estos libros, ¿no? Entonces no es unilateral una imposición que ahorita está validada legalmente. La SEP tiene el monopolio de estos libros. Lo que yo digo es si debería ser así. Creo que habría formas de hacer mejores libros. Eso es fuera de este sexenio, ¿eh? En general sí. Creo que podría Tendríamos que reformar la forma en la que creamos nuestros planes de estudio, nuestros libros de texto. Creo que puede ser mejor. Y, o sea, ¿crearías un organismo autónomo para la creación de libros de texto? No lo sé. Yo creo que tendría que haber al menos otras voces y que haya alguna forma también de validación. De poner candados, ¿no? Y creo que, creo que eso se logra a través de las consultas que, de nuevo, se hicieron mal. Yo no creo que tengamos que llegar en cada uno de los aspectos del gobierno que nos parece que tienen que ser más controlados a darle un poco más de autonomía o una personalidad jurídica propia. Pues creo que llegamos después a ridículos jurídicos. Pero sí, ahí de acuerdo, en donde el control puede estar a través de implementación correcta de los mecanismos ya previstos por la ley. No, es que ahorita los previstos, por ejemplo, lo único que dice es que tienes que hacer consultas. Esas consultas, no, tienes que hacerlas. Y luego, y si en todas las consultas, esto es un caso hipotético, todo el mundo rechazó tu proyecto, aún así lo puedes publicar, hiciste las consultas. Es que esa sería la pregunta, ¿no? Si es un tema de consultas o de crear un órgano colegiado que decida si esas cosas están bien, ¿no? O sea, que sí las proponga la SEP, pero que sean aprobados por ellos, ¿no? Podría ser. O cuál podría ser la tirada, porque si lo conviertes en una consulta, pues las consultas pueden ser como fueron ahora, ¿no? Sí, o sea, históricamente a mí no me parece que sea preocupante el tema por dos razones. Primero, porque históricamente no hemos visto tantas modificaciones en nuestro método pedagógico, pues creo que hemos tenido 4 en la historia de México. No. Pues tenemos... Casi cada sexenio ha hecho su cambio al marco curricular. Vaya, pero un cambio relevante como el que estamos viendo ahora, el último fue en los 90s con el método de competencias. El último fue en 2017. Y relevante porque te gusta, pero relevantes han sido todos. Pues más allá de que me guste, que hayan causado un revuelo tanto en el magisterio como en los padres, a eso me refiero. ¿No? Nunca había sido tan importante, digamos, no había tenido un impacto en la sociedad. Yo ayer estuve revisando el programa de estudios con el que yo estuve en la primaria, ¿no? Que era de Fox y que estaba pensado para que funcionara en 2025. Y la verdad no ha tenido ningún sentido porque justamente se ha cambiado cada sexenio desde entonces, ¿no? Exactamente. Y también la pregunta cómo utilizar de manera interna a nivel nacional conocimiento que se va aplicando en otros países, métodos que se van aplicando en otros países y que van funcionando. Esa evolución también es demasiado rápida como para que podamos nosotros planear de aquí a 25 años cómo va a funcionar nuestro modelo educativo. Creo que es mucho más dinámico de lo que pensamos, ¿no? Y si el modelo educativo tiene que funcionar de acuerdo a la administración que está en ese momento, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo te puede dar el empezar un modelo educativo en el 5º año de gobierno si te lo van a querer cambiar en el próximo? Mi duda aquí sería como desde el universo del politólogo, de la abogada, ¿cómo podemos, quién está pensando en los niños más allá de que el próximo presidenta llegue con su modelo? ¿Cómo poderlo pensar fuera de los dimes y diretes politiqueros, como diría el presidente, ¿no? Que no sea un intercambio entre las diferentes fuerzas que viven del negocio de la educación, ya sea económico o político. ¿Cómo podemos asegurarnos de salvar eso, ¿no? Ya ahorita yo creo que podemos ir tirando con estos libros, pero ¿cuál sería el futuro? ¿Qué tendría que proponer el relevo generacional en el cuidado de nuestra educación? A mí lo que me gustaría es ver un pacto
en donde todas las fuerzas políticas coinciden y sí hay coincidencias, ¿no? Por supuesto que no todo es conflicto y llegar a ciertos acuerdos de algo que no vamos a cambiar en los próximos sexenios, gane quien gane, porque sabemos que esta es la ruta educativa que necesita el país, ¿no? Un pacto que vaya más allá de lo electorero y lo político y que de verdad eso sería priorizar a las niñas y a los niños, ¿no? Encontrar una agenda en común que gane quien gane, si vamos a seguir mínimo esto. Eso me parecería una forma sensata que te obliga en política y en democracia a llegar a ciertos acuerdos, a conciliar. Eso creo que es raro, no lo vemos mucho en México, pero yo creo que es una de las soluciones para de verdad poner a las niñas y a los niños antes. Ay, yo lo veo bien difícil. Pues yo también, claramente también sería mi carta Santa Claus, que no se utiliza como una moneda de cambio como se está utilizando hoy. Pero además yo creo que hay una solución un poco más objetiva y es evaluación. Evaluación con la que la realidad es que tampoco va a cumplir esta administración en materia educativa. Evaluación como pruebas PISA y cosas así. Pues retomar de algún modo de forma sensata, seria, la evaluación educativa que pues se echó para atrás con la reforma de Peña Nieto. Pero que igual como hoy estamos viendo buenos resultados con la ENIG, con el Coneval, pues lo sabemos gracias a la evaluación. Si no tenemos evaluación posible, pues como saber si vamos siquiera por buen camino. Entonces, yo creo que esa es la respuesta si buscamos de verdad el bienestar de los niños. Exactamente. Ese sería uno de los puntos, por ejemplo, donde yo pondría que todos tendrían que estar de acuerdo, que necesitamos estar midiendo cómo van las niñas y los niños a través de una evaluación sumativa, de ver cómo va el país. O sea, sí tener un termómetro de cómo va esto. Creo que eso es algo que, a pesar de ideología y de posiciones partidistas, tienes que apoyar una iniciativa de ese estilo. Pero ¿cómo evalúas a los niños que están en la primaria, que no tienen, que eso es algo que se ha repetido mucho, que tienen diferentes formas de aprendizaje, que tienen diferentes situaciones personales, ¿no? ¿Cómo puedes hacer la misma tabla rasa para los niños de nuestro país? ¿Cómo evaluarlos si no son iguales? Para mí es muy importante la idea de que sea una evaluación comparable a pesar de los contextos, porque así es como puedes ver de verdad dónde están las deficiencias, dónde están los problemas, dónde están ubicados, cuáles son esos problemas, para que tú puedas enfocar entonces los apoyos, ¿no? Si no, en realidad estamos haciendo, y es lo que está pasando ahorita, que hacemos política educativa ciegas. Sabemos que estamos mal, pero no sabemos cuánto, no sabemos dónde, no sabemos en qué temas realmente. Entonces sí, esa es de verdad una de las grandes flaquezas, ¿no? Pero yo sí creo que una base igual para todos. Ya después podrás controlar por las condiciones materiales, socioeconómicas de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Distintos contextos. Sí lo puedes analizar también. No es necesariamente uno o el otro, pero creo que la misma barra nos ayuda a identificar esos problemas. A mí me costaría trabajo pensarlo, ¿no? Que creería que los estados que siempre están mal van a terminar saliendo mal, ¿no? Porque eso se va repitiendo a lo largo de los años, pero bueno, me parece muy interesante esto que hemos conversado. Estamos a punto de cerrar nuestra mesa. 2 minutos, un cierre, lo que piensen respecto a lo que estamos viviendo. Está arrancando el ciclo escolar, no sabemos qué sucederá, quiénes sí van a aceptar los libros de texto, quiénes les van a arrancar las páginas que no les gusten y si los procedimientos se terminarán de arreglar. Creo que esta administración tiene una gran lección que aprender derivada de esto y es si implementas bien, si sigues las reglas procedimentales como se debe, si llevas bien tus expedientes, no hay necesidad, uno, de hacer confidencial la información y por tanto encender a la oposición de inmediato, y 2, llevar a buen puerto proyectos que de inicio me parece que tienen una buena intención y que están también bien logrados, vaya, en su planeación, pero pues de nada sirve si en la implementación lo echas al traste. Yo diría para cerrar que las y los docentes, una vez más, siento que son los atropellados con este procedimiento. Yo las invitaría a de verdad pensar en cómo usar de la mejor manera, de la manera más efectiva estos materiales que tienen, porque de verdad esto de no entregar los materiales yo creo que no es opción a estas alturas, porque para muchas escuelas estos son los únicos materiales que tienen. Hay que usarlos, toca el análisis de cada docente, de cada grupo, de cada consejo técnico, analizar qué se rescata y qué no,
y pues que el resto de los libros se encuentran en la página de Conalitec, los libros históricos, que hagan una recopilación de los ejercicios que les funcionan, de los contenidos que necesitan, pero que una vez más pues acaba siendo el docente quien está velando por las niñas y los niños de este país, ¿no? Acerquémonos a los nuevos libros de texto, no le tengamos miedo, no nos llevemos prejuicios y pues pongámosle perspectivas en estos días que ya se avecinan electorales a las propuestas de educación que tendrán también las nuevos candidatos, porque pues a final de cuentas, si no trabajamos en la educación, en la salud, pues ¿para qué nos dedicamos a esto? Muchas gracias, esto fue El Desfiladero, yo soy Israel Alcázar.